Amigos del Perú y del mundo, buenos días, buenas noches. Esto es Rey con Barba. Vamos a repasar con el doctor Barba Caballero las principales noticias de esta semana. Ahora bien, vamos a empezar comentando, y piense usted si no es así, amigo televidente, las tres principales, según los medios de comunicación, según muchos de los políticos y según muchos de los opinólogos que abundan en este país, las tres principales noticias, según todos estos a los que me he referido, de esta semana han sido las siguientes. Fíjense esta barbaridad. Uno, la campaña, ¿no?, que han armado sobre la derogatoria o modificación del decreto legislativo 1323, ¿ya? Después vamos a explicar de qué se trata, pero han habido artículos, editoriales, titulares, entrevistas, programas dedicados al tema, todo sobre la modificación que con todo derecho ha hecho el Congreso o ha sugerido la Comisión de Constitución sobre uno de los decretos legislativos. Perdón, Rafael, una campaña necia, torpe y malintencionada. Exactamente. Y lo vamos a demostrar luego. Ok. Segunda gran noticia o gran acontecimiento de la semana que ha merecido también titulares, programas, entrevistas, elaboraciones intelectuales, etcétera. El golpe de abril de 1992, de hace 25 años, ¿no? Y tercero, lo habrán oído ustedes, lo pueden todavía escuchar en los medios de comunicación, la radio, la televisión y también en la prensa escrita, la campaña multimillonaria del gobierno para repetirnos lo que nos vienen diciendo hace 3 o 4 semanas, que están trabajando intensamente para aliviar las necesidades de las víctimas de las inundaciones, en fin, del clima. Que el presidente de la República ha dispuesto que cada región tenga a un ministro encargado, ¿no?, para resolver todos los problemas de esa región. Y tercero, que el presidente de la República está muy preocupado con todo lo que sucede. Una campaña recontra multimillonaria a la que haremos también referencia. Muy bien, vamos a analizar estos tres grandes acontecimientos, según la prensa y según muchos de toda la caviarada nacional. El decreto legislativo 1323 no es otra cosa que, mejor dicho, lo que ha habido uno de los decretos que se dieron por facultades delegadas, que es el 1323, que la Comisión de Constitución, después de analizarlo, ha decidido modificarlo y algunos dicen que plantearon la derogatoria. Y con eso se revoloteó todo el gallinero. El supuesto es que dicen las fuentes, según los que dieron el decreto, que la violencia de género, que llaman, afecta tremendamente en el país los derechos de los LGBTIP, ¿no?, de ese conglomerado de letras que son la Asociación de Homosexuales y Lesbianas, etc. Ese decreto solo añade argumentos subjetivos y dice, por ejemplo, que el móvil de la violencia siempre es, de la violencia contra los homosexuales, siempre es la intolerancia y la discriminación. Y por tanto, penaliza las opiniones y, por cierto, limita la libertad de pensamiento y la objeción de conciencia y permitirá graves abusos. Ejemplos de esos abusos que se han cometido en el mundo abundan. Les voy a leer 2. En Inglaterra, Sonia Maples y su esposo fueron descalificados para adoptar niños por una entidad pública porque sus creencias cristianas no le permitirían una crianza adecuada en caso de que el hijo adoptivo resultara homosexual. Como ella misma se quejó en un artículo en el Daily Telegraph, preguntó, ¿por qué no existe la misma preocupación en cuanto a entregar a un niño heterosexual a una pareja de homosexuales? ¿No es cierto? Bueno, y otro. En Ontario, Canadá, el dueño de una imprenta fue juzgado con leyes similares a la del decreto legislativo 1323 por no aceptar imprimir material pro-homosexual.
Tras 8 años de proceso judicial, fue condenado a una multa de $5.000 más $40.000 de gastos procesales de las víctimas, entre comillas, y obligado a imprimir el material que violentaba sus principios morales. El señor Bruce y otros homosexuales declarados han llegado a decir que las modificaciones que ha propuesto el Congreso a este decreto legislativo son el colmo el acto de homofobia más grande de la historia del Congreso, ha dicho el señor Bruce. Y el señor Zavala, presidente del Consejo de Ministros, preocupado, por supuesto, con este gravísimo problema que se ha originado con la modificación del 1323, dice que esta modificación o derogatoria, en todo caso, el Congreso debería de haberla hecho vía otro decreto, otro proyecto de ley. La verdad que o el señor Zavala no entiende cuáles son las atribuciones del Congreso o no entiende cuál es la obligación de un presidente del Consejo de Ministros de respetar las atribuciones de otro poder del Estado. Y la pregunta que yo hago es, ¿acaso el maltrato, la violencia o el asesinato de un homosexual no está incluido ya en el delito de maltrato, violencia o asesinato de cualquier persona? ¿Por qué el homosexual debe ser considerado especial ante la ley para efectos de la condena de alguien que los maltrate? ¿Y por qué entonces no legislamos para condenar de manera especial también el maltrato, la violencia o el asesinato de una persona alta o de una persona baja o de un flaco o de un barrigón o de un creyente o de un ateo? Porque siguen siendo personas. Es tan condenable el asesinato de un homosexual como el asesinato de un niño o de un anciano. Muy bien, y podríamos seguir hablando. El golpe del 5 de abril del 92. Pero espérate. Antes que pases al golpe, hago un resumen de un minuto, ¿no? Es decir, el Congreso delega facultades al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se excedió porque no le habían facultado legislar sobre identidad sexual e ideología de género. Así es. ¿No? Entonces, simplemente recomienda al Pleno del Congreso que anule este decreto, y los que se sientan afectados o los que deseen, como ya lo han hecho, pueden presentar 10 proyectos de ley sobre este mismo concepto. Exacto. Y no pasó absolutamente nada. Eso lo saben todos los periodistas y sin embargo han hecho un escándalo tratando de presentar a una bancada como homofóbica, cuando no tiene nada que ver con el fondo. Lo que se ha tratado es la forma. Eso que quede muy claro, ¿no? Porque qué forma de confundir a la gente, ¿no? Yéndose al fondo cuando no se ha debatido el fondo, sino aspectos meramente formales. Y en otras palabras, lo que este decreto, el 1323, quiere decir, eso es lo que no se dice, es que si una persona, no acepta la ideología de género, o puede ser llevada a los tribunales. Exacto. Y sentenciada incluso con pena de cárcel. O un sacerdote que exponga la doctrina moral católica que habla en contra de las relaciones homosexuales o no acepte el matrimonio de homosexuales, a la cárcel. Puede ir a la cárcel. Sí, puede ir a la cárcel, claro que sí, sin ningún Eso problema. es lo que pretende este decreto. Y eso es lo que los medios de comunicación no informan, porque de una u otra manera los medios están invadidos por gente que se encuentran comprometidos, ¿no? con estas posiciones. Con estas posiciones, ¿no? Bien, lo cual no le permite a la gente tener una visión equilibrada de lo que en estos momentos está en debate. Este es un tema muy serio, porque no solamente se trata de la libertad de miles de ciudadanos que tienen derecho a expresar sus puntos de vista, sino también afecta de una manera moral, ¿no? y principista a millones de compatriotas, cuyas opiniones tienen que ser escuchadas. Exacto. Y esa ha sido la posición de Fuerza Popular en el Congreso, y yo me alegro que hayan tenido el coraje de enfrentarse a este gigantesco lobby, ¿no? que tergiversa la verdad de una manera absolutamente canallesca y miserable, ¿no? Es verdaderamente vergonzoso lo que han hecho sobre estos aspectos. Muy bien, y aunque es menos significativo, pero igualmente vergonzoso lo que han hecho alrededor del golpe del 5 de abril, debo decir, de lo que hizo Fujimori hace 25 años. Caviares, comunistas, opinólogos y medios de comunicación han gastado litros de tinta y horas de trabajo en recordar, criticar, condenar la ruptura constitucional
que cometió el señor Alberto Fujimori. Pero nada dicen de las actitudes, acciones, omisiones, etcétera, de aquellos políticos, periodistas o, en fin, o ciudadanos que con sus conductas originaron que esta ruptura constitucional fuera apoyada por la grandísima mayoría de los peruanos. Es decir, criticar solamente una parte de lo que sucedió en esa época, es decir, la ruptura del orden constitucional, que es evidentemente condenable, pero sin mencionar todo lo que llevó a la gente a aplaudir esa ruptura y sin hacer mención que la grandísima mayoría de los ciudadanos, por alguna razón, apoyó indebidamente esa ruptura, es, por supuesto, un sesgo en la información y un sesgo en la memoria del Perú. Evidentemente. Y aparte de eso, no hay una posición equilibrada, ¿no? Porque a un gobierno como a un hombre se le juzga por sus laderas, pero también por sus cimas, ¿no? Todo gobierno tiene un lado luminoso y un lado oscuro. Evidentemente Fujimori lo tiene, ¿cómo no? Sí, ¿no? claro. El 5 de abril fue un hecho lamentable y deplorable, ¿no? Pero Fujimori, el comercio, por ejemplo, se ha preguntado por qué hay tanto pueblo que respalda a Fujimori. ¿Olvidan acaso que Fujimori derrotó al terrorismo, encauzó al país económicamente y nos devolvió un país viable? Por esto es que el el fujimorismo tiene pueblo, ¿no? Y a pesar de la gigantesca campaña que les han montado, ahí están, ¿no? Vigentes. Y mientras más odio lancen, tengo la sospecha que van a convertir a esta fuerza en más peligroso para los intereses de ellos, ¿no? Así que no sé si su campaña sea inteligente, porque estas campañas de odio por lo general tienen el efecto contrario, ¿no? Así y es significativo, yo después voy a leer una cosa que he preparado, pero es significativo que se recuerde este golpe y no se recuerde ni se conmemore. El 3 de octubre. El 3 de octubre. El 3 de octubre de General Velasco, donde muchos de los periodistas que ahora escriben contra Fujimori, ¿no? Es decir, sirvieron lealmente a la dictadura. Exactamente. Y son los mismos. Son los mismos que hoy hablan de democracia, pero que sirvieron al dictador Velasco. Y ahora mismo, sirvieron a Nicolás Maduro y a Fidel Castro. Y no han dicho una palabra, ni la dicen, por supuesto, contra ellos, ¿no? Es una hipocresía. Eso es lo que se llama la moral de media luna, la moral de media luna. Y yo digo algo más. Si Fujimori se hubiese declarado rojo o izquierdista o revolucionario, hoy día le recitarían poemas en los colegios y tendría monumentos en las calles, ¿no? Efectivamente. Porque lo que hace un rojo, un comunista, aplausos, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, y de las más lamentables declaraciones en relación a ese golpe de Estado de Fujimori, han sido, me parecen a mí, las del presidente de la República, porque en la línea de lo que estamos comentando, PPK ha dicho que el golpe de Fujimori es parecido al golpe de Maduro. Fíjate tú, un hombre que no es, por supuesto, rojo ni comunista, como el señor PPK, que estuvo en la manifestación en las elecciones del año 2011, en la manifestación final de la campaña de Keiko Fujimori, donde le agradeció a Alberto Fujimori todo lo que había hecho y dijo, yo no olvido quién venció la inflación, quién venció al terrorismo, quién reinsertó al Perú en la comunidad internacional, quién hizo viable el país. Yo no olvido y ustedes tampoco. Esas son palabras textuales de PPK para que ahora, donde además en el momento en que más necesita del apoyo de los fujimoristas en el Congreso, por el bien del Perú, como todos los peruanos queremos, se dedica a maltratarlos, a insultarlos en lo que más les puede doler, que es la referencia al expresidente Fujimori, que encima está preso. Y dice, el golpe de Fujimori fue parecido o es igual al de Maduro, cuando no tiene nada que ver. Entonces, ¿saben qué? Da lástima que un presidente de la República se comporte con tamaña irresponsabilidad. Bueno, y sobre la campaña millonaria, yo tenía ahí unos datos de los millones de soles de publicidad que han contratado en los últimos 2 meses. Antes hace un tiempo, hace 2 programas, dimos las cifras que se habían gastado en enero y febrero. Ahora ya están las cifras que se han gastado en marzo, en febrero y marzo, que son millonarias, ¿no? Realmente, la campaña, por ejemplo, publicitaria, que habla de cómo prevenir o
por qué se debe prevenir el dengue, me parece muy bien, es muy lícita y ahí hay que invertir dinero. Pero volver o seguir diciéndonos las mismas tonterías o los mismos mensajes que ya nos vienen diciendo hace 4 semanas de que cada ministro está encargado de un departamento, de una región, ya pues, ahórrense el dinero que puede ser empleado para cosas mucho más útiles. Sigan trabajando. Oye, y antes que me olvide, acá tengo una pregunta al canciller Luna, al canciller. Ya le anularon el pasaporte al señor Toledo y a la señora, el pasaporte diplomático al señor Toledo y a la señora Elian Carr, por lo que sé... Parece que no. No. Y quien está como prófugo de la justicia y hasta ahí recompensa por su cabeza, no puede pues tener ni gozar de privilegios e inmunidades. El Congreso de la República, en el instante mismo en que Toledo se convirtió en prófugo de la justicia, le quitó todos sus derechos, todos sus privilegios, todas sus inmunidades, ¿no? ¿Por qué la Cancillería no hace lo mismo? ¿Por qué permite que con pasaporte diplomático se paseen por el mundo? Esto me parece absolutamente incomprensible, por no decir extraño y hasta misterioso, ¿no? Por lo menos irresponsable, ¿no? Extraño, ¿no? Pareciese que hay un acuerdo, ¿no?, entre Toledo y gente de este gobierno, porque tanta generosidad realmente no la entiendo. O una tremenda desidia respecto de las responsabilidades que tiene la Cancillería en relación al Perú, ¿no? Sí. Permitir que se siga paseando con pasaporte diplomático. Ojalá que no sea verdad, pero sí es verdad. Pero parece que sí, sí, claro, efectivamente. Que sí. Bueno, y por cierto, es que estás dando otras, hay otra noticia que yo no sé si... De PPK que es presidente de la República. Inconcebible, ¿no? El presidente de la República el día viernes fue sentenciado, ¿no? Perdió un juicio laboral. Resulta que a un pulpín que trabajó con él 6 años, ¿no?, y no le quiso reconocer sus beneficios sociales y se ha demorado años en juicio. En conseguir que le paguen. El tipo en conseguir que le pague 50.000 soles más los costos judiciales, ¿no? Es decir, siempre se ha sabido de la tacañería proverbial de Pedro Pablo, ¿no? Pero con esto de pelear en un tribunal por años con un chibolo, ¿no?, por sus beneficios sociales, ¿no? Me parece realmente ridículo. Pepe, si yo pretendo ser presidente... Pero es primera vez en la historia que un presidente... A eso voy. Es juzgado. Claro, a eso voy. Juzgado y condenado. Juzgado y condenado. O sea, si cualquier persona, a ver amigos, que tenga un problema de justicia, de un problema de un juicio, como en este caso laboral, por una queja de un ex empleado que dice que uno no le ha reconocido sus beneficios, y yo pretendo ser presidente de la República y ser candidato, lo menos que hago es sacrifico mi bolsillo y aunque no tenga razón o aunque a mí me parezca que el tipo no tiene razón, le pago, ¿no? Porque el ejemplo que da un presidente que tiene un litigio, peor todavía si al final lo condenan por una deuda laboral que tiene con un empleado, que le resta completa autoridad para actuar como presidente de la República en favor de los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Vergonzoso. Vergonzoso. Pero vergonzoso. Y una noticia de hoy día tiene que ver con Ollanta Humala, que fue citado al Congreso ayer, ¿no? Ayer es, ¿no? ¿Ah? No, ayer no, ayer sábado no. El viernes así entonces. Sí. Salió. Viernes, sí. Y dijo, yo no tengo nada. ¿Cómo es? Yo no tengo nada. ¿Cómo es? Tú lo has resumido bien. No, que sí, ha dicho que las compras militares, las millonarias compras militares que se han hecho bajo secreto, dicho sea de paso, él no tiene nada que responder, que le pregunten, eso es en la Comisión de Defensa, ¿no?, que le pregunten a sus ministros, que son los únicos que pueden, que son los únicos responsables por el tema. Y claro, cuando en su momento le preguntaron al ministro de Defensa, al exministro de Defensa Cateriano, tuvo una respuesta similar, concretamente en relación al satélite francés. Yo no he firmado ningún documento en relación a la adquisición del satélite. Eso es lo que yo llamo de ambos, del expresidente Humala y del exministro Cateriano, una tremenda cobardía. O sea, el dejar a los subalternos la responsabilidad que le corresponde a uno por ministro o presidente de la República, como si uno no supiera nada del tema, es vergonzoso.
parece que la cobardía es contagiosa, ¿no? Sí, parece que es contagiosa. Bastante. Y otro tema que ha estado en el candelero es el asunto del señor Félix Moreno, presidente o gobernador regional del Callao, vinculado con el tema Odebrecht y acusado por testigos que se han sometido a la colaboración eficaz de haber recibido $4 millones en coimas, ¿no? Esto tendrá que demostrarse claro, pero ya le han dado 18 meses de prisión preventiva. Aquí este es un grupo político que ha estado demasiado tiempo, ¿no? Y sin duda, si escarban, van a encontrar bastante material probatorio. Lo que me llama la atención es que este hombre era socio de un judío, ¿no? Y, claro, y el judío, sí, regresaba de vacaciones o de negocios de Cuba y en el aeropuerto lo agarraron y lo metieron 24 horas. Con 24 horas el hombre confesó todo. Sí, sí. Confesó todo. Y con eso el fiscal tuvo las herramientas para pedirle al juez prisión preventiva, ¿no? Y parece que las pruebas son contundentes, así que le espera un largo vía crucis a este caballero, ¿no? Pero claro, este hombre no pasa de ser un peso pluma, ¿no? O sea, el asunto es cuando capturamos a los tiburones, ¿no? Altuve, por ejemplo, dice que las detenciones que se están efectuando solamente se trata de peces chicos. En Brasil, por ejemplo, hay 38 grandes empresas y sus ejecutivos más altos están sentenciados. Hay 77 de ellos incluso en la cárcel, ¿no? Eso, ¿cuándo lo veremos en el Perú? Bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Oye, ¿no? un comentario adicional, no me resisto, perdónenme, que me perdonen mis conocidos y amigos del comercio, pero realmente ya es escandaloso la parcialización del diario El Comercio y del cártel mediático en general contra algunas de las opciones políticas, en concreto contra el fujimorismo. Es una burla constante. Acá tengo solo 2 ejemplos. Página completa del diario El Comercio, ¿no?, sobre lo del autogolpe del 5 de abril, y esto es un ejemplo. Han habido durante esta semana varias páginas completas. Y las caricaturas, Pepe, las caricaturas que salen todos los días en el diario del Comercio, en los últimos días, todos son contra Keiko Fujimori, todos. ¿Saben qué? Un poquito pero no solo barájenla un poquito. Barájenla un poquito, pero no solo contra Keiko. Cuando alguien se opone a los intereses comerciales o empresariales de ellos, te sacan la mugre, porque tienen un poder de fuego impresionante. Te atacan por el Trome, te atacan con Canal N, te atacan con Cuarto Poder, te atacan con Gestión, es decir, te atacan por todos lados. Es muy difícil, ¿no? Esta concentración mediática no puede continuar en el país. El 80 y tantos % de las noticias que circulan nacen de este cártel, cártel mediático, ¿no? Entonces es inadmisible. Ahí ha tenido un grave error el fujimorismo. En lugar de presentar el proyecto de ley que han presentado, que ha sido interpretado, por supuesto con exageración, pero ha sido interpretado como una especie de querer controlar a la prensa. Y no, es un simple proyecto. Yo sé, pero está bien, por eso, pero ha dado ocasión a que todos los medios de comunicación salgan a oponerse a ese proyecto. En lugar de haber presentado ese proyecto y en lugar de defenderlo, el proyecto que deben de presentar y que hasta ahora no presentan es el que tiene además sustento constitucional, que es evitar la concentración monopólica o oligopólica de los medios de determinada producción en el país y en concreto también de los medios de comunicación. No se demoren, señores de la mayoría, presenten ese proyecto de ley y retiren el otro. Claro, yo recuerde, el día de ayer el señor Luis García Miró ha escrito precisamente un artículo sobre lo peligroso que es la concentración mediática en nuestro país, ¿no? Y dice, entre otras cosas, según un pequeño resumen, que el cártel mediático que manda en el Perú, porque este cártel saca y pone presidentes, es así, ¿no? El cártel mediático que manda en el Perú es venal, politizado,
corrupto y degenerado, ¿no? Y escribe un artículo realmente muy valiente y estupendo, muy bien fundamentado, Sí. que debería de servir de base para algunos proyectos de ley en el Congreso que realmente valgan la pena, ¿no? Sí, claro. Porque este es el tema que está en debate. Y ahí- la concentración mediática, y todavía quieren comprar Canal 11. Sí, tengo que comprar. Escucha, y además ahí, mira, un dato. Bueno, dato que es evidente, ¿no? Espérate, espero que no compren Huila porque nos despiden, ¿no? Inmediatamente. A Ricardo también, ¿eh? A Ricardo también lo despide. Oye, no, y quien los va a apoyar en eso es el grupo del diario que siempre miente y a veces solamente a veces dice la verdad, la República. Porque eso sí tienen interés en que el cártel mediático desaparezca. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, amigos.